Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Bolaños. Soy arquitecto para temas de Internet de las Cosas y transformación digital para Cisco Latinoamérica. Algunos años ya en el sector. Y el día de hoy voy a platicar específicamente sobre el tema de la ciberseguridad en el entorno de los sistemas de control industrial. Pero antes de iniciar la presentación, me gustaría partir de una pregunta que va a ser importante para la presentación. Cuando nosotros o cuando alguno de ustedes navegan por Internet, ¿alguna vez han tenido la curiosidad de verificar esos sitios que visitan, con qué otros servidores o con qué otros dominios se conectan y se comunican? Por ejemplo, ¿quiénes han entrado alguna vez en la semana a alguna página de noticias? Ya sea en el navegador de su teléfono o en la computadora o desde su casa. ¿Quiénes han visto las noticias esta semana? ¿Quiénes han visto, no sé, el clima, el valor de alguna acción, entrado al aplicativo de su banco? Casi todos, ¿no? Entonces, en algún momento todos tocamos algún aplicativo, ¿no? Y utilizamos los navegadores. Es el elemento más básico utilizado para comunicarnos y acceder a la información. No nada más como personas, sino también lo usamos en el entorno corporativo y también se utiliza en las máquinas, en las interfaces hombre-máquina que normalmente controlan un proceso de producción. Ahora, lo interesante es lo que pasa detrás. A lo largo de la mañana hemos escuchado diferentes conceptos muy importantes en el tema de ciberseguridad, pero también se ha hablado de qué es lo que pasa detrás, esa parte que nosotros no vemos. Entonces, para ello, me gustaría presentarles esta pequeña extensión. Cualquiera la puede bajar, se llama Lightbeam. Lightbeam es una extensión que le podemos activar a nuestro navegador, ya sea en este caso Chrome o puede ser Mozilla, que básicamente lo que hace es que monitorea las páginas web a donde entramos e investiga y nos da el mapa de con qué otras páginas o con qué otros servidores se están comunicando, es decir, nuestra información eventualmente a dónde puede ir a dar, ¿sí? Entonces, van a ver que inicialmente hay una sola conexión. Vamos a reiniciar esto. Entonces, en este caso voy a empezar primero por la demo y luego la explicación. Entonces, ahí el mapa está limpio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Abrimos nuestro navegador y vamos a ver www.eluniversal.com.mx, ¿sí? Sí. Entonces, ahí está una página de noticias como normalmente entraríamos. Después de ahí vamos a entrar a otra. ¿Cuál se les ocurre? Yahoo. Yahoo.com, etcétera. Ahora, acabo de entrar a dos páginas, ¿cierto? ¿O alguien contabilizó alguna otra más? ¿A cuántos dominios entré? Dos, ¿cierto? Vamos a ver ahora qué es lo que nos dice el plugin. ¿Qué es lo que me dice esto? Que efectivamente entré al Universal y que efectivamente, bueno, aquí ya me va a dar más detalle. Aquí entré a el Universal, acá entré a Yahoo y todo esto que ven acá son diferentes dominios donde la información también se está compartiendo. Cada uno de estos triangulitos que ustedes ven acá, ¿sí?, son otros servidores donde se están generando conexiones que permiten rastrear mi comportamiento, la actividad, lo que tecleo. Entonces, cuando ustedes dicen aceptar cookies y que se comparta la información, lo que están haciendo es aceptar que la información que están mandando a un dominio sea compartido con otros dominios, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es legal. Cuando entramos a una página y nos dice para ver el contenido, aceptar los cookies y damos a aceptar, realmente estamos aceptando que nuestra información sea compartida y vendida en todos esos otros sitios. Ahora, si esto sucede tan solo con dos páginas visitadas, ahí podemos calcular rápidamente que podemos estar hablando tal vez de unas 50 páginas más que tuvieron acceso a mi información con solamente dos visitas. Ahora, imagínense lo que pasaría a lo largo de un mes, a lo largo de un año o en el entorno de una corporación, ¿sí? Quiere decir que cada servidor
Cada uno de esos servidores replicó mi información a cuántos otros. ¿Sí? Entonces, un servidor tiene la capacidad de replicar información a muchas otras entidades y ahí es donde está, por una parte, el beneficio, cuando hablamos del punto de vista de marketing y de propagar la información, pero por otro lado también es un problema de seguridad. ¿Sí? Hasta aquí quedó clara el experimento. Cualquiera de ustedes puede bajar e instalar esa extensión y poder generar un mapa en base a su comportamiento y se van a sorprender el tamaño que puede lograr en el lapso de una semana. Ahora sí, vamos a la presentación. Entonces, primero que nada, me gustaría presentar el panorama. A lo largo de la mañana ya se ha platicado muchísimo sobre el panorama, las visiones, las diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y hoy me quiero enfocar particularmente en 3 aspectos. Número 1, ¿cuál es el panorama? Número 2, ¿cuáles son los retos? Y número 3, ¿qué podemos hacer para poder mitigar esos retos? Por lo menos llevarnos algo que podamos ir a nuestra empresa, implementarlo, o por lo menos saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, en el contexto individual, el haberles dicho que existe una herramienta que se llama el Lightbeam y que la podemos usar para ver quién me está rastreando, es una herramienta que me puede ser de utilidad la próxima vez que alguien o alguna página me diga acepta los cookies, ¿cierto? Al menos vamos a tener un poco más de cuidado porque sabemos lo que pasa detrás. Ok. Por otro lado, me gustaría preguntarles, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado vivir un ciberataque? O atestiguar un ciberataque o saber lo que sucede durante el momento preciso en el que explota un ciberataque dentro de una empresa. ¿Cuántos han tenido esa oportunidad? Casi no, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Contrario a lo que muchos piensan, realmente las empresas, las personas, no somos muy afectos a comunicar hacia el exterior que hemos sido atacados, que nuestra información ha sido comprometida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso implica que algo dejé de hacer y que me puso en ese riesgo, ¿sí? Ya sea a nivel individual o a nivel corporativo. Entonces es común que cuando buscamos cómo funciona un ciberataque o qué sucede durante un ciberataque, encontramos muy poca información en Internet. Entonces aquí, por otro lado, quiero compartir alguna de las noticias. Esta noticia la agarré así al azar para ilustrar lo frecuente que es este tipo de actividad, pero por otro lado también les quiero mostrar qué es lo que sucede al momento de recibir un ciberataque. Aquí básicamente la noticia nos habla de una instalación penitenciaria en Irán que fue atacada por un grupo que tenía como objetivo mostrar al mundo las condiciones en las que estaban viviendo los internos, ¿sí? ¿Cómo sucedió? Aquí lo vamos a ver muy rápidamente. Eso es el centro de control. El día que sucede el ciberataque, todo aparentemente está trabajando bien. De repente algo se empieza a alertar. La persona, el operador, empieza a darse cuenta que algo no va bien. Cuando trata de tomar el control o cuando levanta siquiera el teléfono, prácticamente toda la red, todo el sistema está comprometido. ¿Cuántos segundos pasaron entre el primer aviso y la totalidad de la falla? Unos 8, 10 segundos, cuando mucho. Entonces, eso nos da muy poco tiempo para reaccionar. Entonces, el primer mensaje de esto es que los seres humanos tenemos una limitada capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces, imagínense una persona que tiene que estar mirando 8 pantallas al mismo tiempo, entre cámaras, entre datos, entre dashboards, entre monitores, etcétera. ¿Cuántas pantallas creen ustedes que un ser humano es capaz de visualizar con completa atención, viendo y analizando lo que está ahí y tomando decisiones? Si bien nos va a una, ok, cuando vamos en el coche, ¿quiénes han utilizado alguna aplicación con mapas interactivos que nos dicen cómo llegar a una ruta que no conocemos, a un destino que no conocemos? Ahora, imagínense por un momento que esa aplicación, en lugar de darnos la información muy simplificada, con una instrucción muy sencilla, que sea una vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha o sigue de frente, nos diera todo el log de eventos, como acá, de todo lo que está calculando y nos diga en texto vuelta a la derecha y 200 metros adelante de una vuelta a la izquierda, mientras vamos manejando y mientras nos vamos cuidando del conductor de al lado. ¿Creen que la aplicación sería útil? No. Lo mismo pasa en el contexto de una empresa, ¿sí?
magnificado, porque acá estamos hablando de múltiples sistemas, múltiples operadores, múltiples cosas que suceden al mismo tiempo y de las cuales depende el negocio, la producción, el negocio y la vida de una empresa. Entonces, ¿cuál es la situación? Esto que les estoy mostrando acá es un estudio que condujo por vez primera el Banco Interamericano de Desarrollo. En 2016 sesionaron en Cancún y en esa ocasión, justamente un año después del famoso evento de Ucrania, en diciembre 24 del 2015, sesionan con el objetivo de poder evaluar a profundidad cuál era la situación de Latinoamérica para poder enfrentar la amenaza de los ciberataques. Esto fue 2016. Y se evaluó desde diferentes aspectos. De hecho, este estudio es público y es muy interesante leerlo porque ahí hace énfasis en cosas muy importantes. ¿Qué cosas evaluaron? Si había una estrategia de ciberseguridad a nivel país. Por ejemplo, cultura y sociedad, si las personas eran conscientes del uso, de la seguridad en el contexto del uso de tecnologías de información, si había marcos regulatorios y legales para poder tipificar y perseguir este delito, y si se estaban implementando las tecnologías y los estándares para poder minimizar el riesgo hacia las empresas y hacia la infraestructura de misión crítica de los países, ¿sí? Y después lo que hizo el Banco Interamericano fue hacer una ponderación en escala del 1 al 5. 1 significa que es muy mal, es el peor escenario. 5 significa el mejor escenario, ¿sí? El escenario ideal. Entonces, idealmente este mapa de calor se debería ver completamente verde en un mundo ideal. La realidad de Latinoamérica, la primera columna, es cómo fue la foto en 2016. Curiosamente, 4 años después, vuelven a conducir la segunda parte del estudio para ver qué tanto habíamos avanzado en un periodo de 4 años, ¿sí? En el marco de estos elementos que ya platiqué, en el marco de contar con una estrategia, marcos legales, educación, concientizar a la gente, implementar las mejores prácticas, etc. Y como podemos ver, solamente algunos países muy contados tuvieron un avance marginal, pero la gran mayoría de los países realmente no tuvimos un gran avance en 4 años. Por esa razón es que del 2020 para acá, justo cuando impacta la pandemia de COVID-19, se ha visto un incremento dramático en la tasa de ciberataques en Latinoamérica. Hoy en día se habla de un crecimiento de más de un 600%. ¿Sí? Entonces aquí vemos parte de la razón. Ese mapa que debería verse verde realmente se está viendo rojo, ¿sí? Por esa razón es que mientras que a nivel mundial antes de la pandemia la tasa de ciberataques en el resto del mundo crecía 24%, en Latinoamérica ya crecía un 42%. ¿Sí? Eso era al 2018-2019. Para el 2022 ya estaba creciendo más del 600%. Entonces, ahora, ¿en base a qué se hizo este mapa? Bueno, la definición de políticas y estrategia por país, cultura y sociedad, qué tan conscientes somos del uso de la seguridad en el uso de las tecnologías, por eso hice la demo al principio. A continuación, qué tanto se habla de la ciberseguridad en el contexto de las escuelas, en los colegios, en el trabajo. Adicionalmente, tenemos marcos legales, normativos, que nos permitan no solamente tipificar el delito, sino perseguir a los perpetradores. Y por último, qué tanto implementamos las mejores prácticas. Toda la mañana se ha hablado de tecnologías, productos, mecanismos, estrategias, marcos normativos y demás, pero algo interesante es que si vemos esta última parte que tiene que ver con tecnologías, vamos a ver que es una de las que más rojos tiene. No es porque no existe información, sino porque no leemos información y por ende no la implementamos. Eso fue uno de los grandes hallazgos del Banco Interamericano. Por esa razón, foros como este, donde se difunda la información, tienen un valor importante para poder compartir esas mejores prácticas que ayudan eventualmente a cerrar esas brechas. Ahora, ¿qué es lo que dice el Foro Económico Mundial? El tema ha sido tan grave que 2 de los 3 bancos principales a nivel global están hablando del tema. Es un banco hablando de ciberseguridad a nivel global. Lo interesante de esta gráfica, que seguramente ya vieron en la mañana, es que este es el famoso mapa de riesgo del Foro Económico Mundial. Cada año en Davos se reúne el Foro Económico en enero y se presenta este mapa donde se muestran los principales riesgos que va a estar enfrentando la economía global, desde temas como cambio climático, temas como migraciones, temas como armas de destrucción masiva, temas como ciberataques. Entonces,
Lo que vemos abajo es una ponderación donde dice severidad de corto plazo y lo que vemos en el eje de las Y es severidad de largo plazo. ¿Sí? Anteriormente, esta gráfica era un poquito distinta y lo que decía abajo era probabilidad de ocurrencia del evento y en el eje de las Y decía impacto a nivel económico. Ahora lo cambiaron un poquito para matizar un poco lo dramático de la gráfica. Ahora, aquí puse dos cuadrantes, este que está aquí abajo en verde, que es, digamos, eventos que tienen poco impacto de corto plazo y poco impacto de largo plazo, es decir, poca probabilidad de ocurrencia y poco impacto a nivel económico. Por otro lado, lo que ningún país quiere enfrentar es lo que se ubica justamente en el lado opuesto, en el cuadrante que está en la esquina superior derecha. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los eventos de mayor impacto a nivel global, ¿sí? Y con la mayor probabilidad de ocurrencia. Por eso, en este caso, habla de severidad de corto plazo y severidad de largo plazo. Es lo que nadie quiere enfrentar. Todo lo que ven en color verde tiene que ver con temas ambientales. Crisis del agua, cambio climático, falta de respuesta oportuna a temas de cambio climático, etc. Pero por ahí está en color moradito, lo que tiene que ver con tecnología, ¿sí? Y hoy por hoy, la amenaza más importante en términos de tecnología son justamente los ciberataques. No vamos a ver ningún otro elemento en la gráfica que tenga que ver con tecnología, excepto este punto que tiene que ver con los ciberataques. Y ahí están englobando varias cosas: robo de información, fallo de infraestructura de misión crítica de los países y ciberataques. Toda esa actividad en conjunto está englobada en ese pequeño punto. Para que tengamos una referencia, la primera vez que este mapa empezó a presentar temas de ciberseguridad o que apareció ciberseguridad por primera ocasión fue por allá del 2016 y se dividía en estos dos elementos y más o menos estaban en esta parte de la tabla, ¿sí? Tenían un impacto a nivel económico pequeño, aunque la probabilidad de ocurrencia era alta por la cantidad de conectividad que teníamos ya en ese tiempo. Eso llevó a los países a considerar que los ciberataques era una actividad que evidentemente era probable que nos ocurriera, pero que no iba a tener un gran impacto. Por esa razón, veíamos que se ubicaba en esta parte de aquí: falla de infraestructura crítica de los países y ciberataques. Esto fue el dato de 2017 a 2018 con datos capturados de 2017. Ahora, ¿qué pasó después del 2019 al 2020, antes de la pandemia? Se movió un poquito, parecía que todo iba muy bien. Parecía que nos estábamos moviendo al cuadrante verde, ¿no? Al que todos queremos. Poco riesgo, poco impacto económico, ¿sí? Pero en ese momento algo pasó a principios del 2020. ¿Alguien tiene idea qué pasó? Entramos a una pandemia que cambió prácticamente todo. Cambió la forma de trabajar, cambió la forma de comprar, cambió la forma de comunicarnos, etc. Entonces, 3 años o casi 2 años y medio encerrados, comprando todo por internet, estudiando por internet, trabajando por internet, en la escuela por internet, generó múltiples cambios, generó un mapa de riesgo mucho más amplio a nivel global y eso ocasionó que de 2021 a 2022 pareciera todavía que la cosa iba bien, pero conforme empieza la segunda, la tercera ola de COVID y todo el tema de comercio en línea empieza a despegar de manera muy acelerada, la cosa cambia. De 2021 a inicios de 2022, parecía que nos estábamos moviendo dentro de una franja que parecía hasta cierto punto segura. O sea, sí sucedían los ciberataques, pero no eran tan graves, al menos no desde el punto de vista de la economía global. Sin embargo, a mediados del 2022 algo empieza a suceder y la tasa de ciberataques se empieza a incrementar de manera muy acelerada. Las organizaciones empiezan a notar que algo está pasando, que hay ataques a las cadenas de suministro, que hay ataques a la infraestructura de misión crítica de los países. Se da el famoso ataque del oleoducto en el noreste de Estados Unidos, Colonial, y la gente empieza a voltear a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, que los hackers han evolucionado la forma de implementar los ataques con tecnologías más sofisticadas, con métodos más elusivos y aprovechando las nuevas tecnologías y aprovechando el hecho de que cada vez más personas se estaban conectando a Internet, ¿sí?, sin tener conciencia del tema de la ciberseguridad, ocasionó un incremento dramático en tan solo un año. De pasar de un riesgo de menos de 4 a prácticamente estar en un riesgo arriba de 5.
¿sí? El impacto de corto plazo alto, el impacto de largo plazo alto también. De tal forma que hoy en día, cuando vemos el mapa de riesgos mundial con el que arrancamos enero 2023, el primer riesgo relacionado con la tecnología que amenaza la economía global son los ciberataques. Así es como arrancamos con datos de enero del 2023. Ahora, ¿cómo estamos en este momento? Ya mostré cómo estábamos del 2016 al 2020. ¿Cómo estamos al inicio de 2023? La realidad es que solamente el 11% de las empresas ya están haciendo algo, ya están o definiendo una estrategia o implementando su estrategia. El 22%, perdón, está implementando apenas su estrategia, es decir, poniendo alguna solución o algo que me permita ver lo que pasa, ver qué activos tengo, ver cuáles son las vulnerabilidades. 44% apenas está implementando algo que me permita ver a nivel de la planta qué es lo que tengo. O sea, las máquinas, las computadoras, los procesos, los sistemas de control, los dispositivos IoT, apenas están implementando algo para ver qué es lo que tienen. Ni siquiera para remediar, ni siquiera para descubrir, solamente para ver cuál es el inventario de lo que tengo. 16% ya van en un nivel un poquito más avanzado, ya tienen inventarios, ya tienen algo que permita al menos monitorear qué es lo que pasa a nivel de los sistemas de control industrial, y solamente un 7%, digamos, ya está cruzando información entre los sistemas de seguridad de IT con los sistemas de seguridad de la planta, ¿sí? Pero ninguno está al 100%. Nadie está al 100%, ninguna empresa. Entonces, la gran mayoría estamos en una etapa inicial o en una etapa intermedia, lo cual nos muestra nuevamente que del 2020 al 2023 ha habido relativamente poco avance. Sin embargo, los adversarios, los hackers o como le queramos llamar, han estado muy activos y están teniendo acceso a tecnologías cada vez más sofisticadas, con capacidad de cómputo más elevada, para poder desarrollar nuevas estrategias para penetrar nuestros sistemas. Ahora, ¿qué es lo que están utilizando? ¿O por dónde, cómo es que qué cosas están usando como herramientas para poder entrar de manera ilegal a la infraestructura de las empresas? Bueno, lo que se ha encontrado, y estos son datos de diciembre del 2022, más o menos un 20% de lo que se ha encontrado son software que están haciendo reconocimiento de las redes, es decir, software que ya está infiltrado dentro de las organizaciones y que está haciendo un reconocimiento para ver qué puertos están abiertos, qué aplicaciones, el mapa topológico, quién está conectado con qué, para después hacer una explotación. Aproximadamente otro 20% están ya también con software que ya está infiltrado, pero está haciendo movimientos laterales. Es decir, ya entró al sistema y lo que está haciendo es una exploración, está viendo de qué manera poder comprometer otros servidores u otros servicios dentro de la organización, ¿sí? Ya sea espacios de memoria, discos, capacidad de cómputo, etc. Por otro lado, otro 20% más o menos son herramientas que están buscando evadir los sistemas de ciberseguridad. ¿Sí? Esto es como una carrera, esto es como una competencia. Los adversarios están tratando de entrar y otros estamos tratando de defender, ¿sí? Pero ambas partes tienen presupuesto, ambas partes tienen conocimiento y ambas partes deben tener intención para poder lograr el objetivo. Y créanme que los adversarios tienen mucha intención de no parar hasta lograr el objetivo, ¿sí? Y por otro lado, el 60% de lo que se ha encontrado en Internet tiene que ver con acceder a la información de las personas, ¿sí? Acceder a la información, ya sea el robo de credenciales, tanto físicas como lógicas, la identidad de las personas, etc. ¿Por qué? Porque gran parte del trabajo de los adversarios tiene que ver justamente con conseguir la información de las personas que trabajan dentro de la organización para poder después utilizarla para ejecutar un ataque y hacer un engaño, por ejemplo, un ataque de phishing, para engañar a la gente que abra un archivo y a partir de ahí hacer la infiltración del malware. Entonces, aquí pongo algunos sobre todos ellos, lo pongo como ejemplo para que sepan lo que hay. Aquí voy a tomar un solo ejemplo. Estos son datos de los últimos años. Vamos a ver que el malware también se ha comoditizado. Hemos escuchado mucho esta palabra comoditizar, es decir, el fácil acceso y a un costo muy económico de productos o tecnologías. Pero también el malware se ha comoditizado. Cuando hablamos del ataque a Ucrania en 2015,
se hablaba de que el software que se utilizó, y más o menos por la misma fecha salió Stuxnet, se hablaba de que ese malware había sido desarrollado por el gobierno de Estados Unidos en conjunto con el gobierno de Israel, que era un software altamente sofisticado y que eventualmente de alguna forma ese código llegó a repositorios públicos donde la gente pudo tener acceso a él y modificarlo para otro tipo de usos, y de ahí justamente se derivaron muchos ciberataques durante esos años alrededor del 2015. Sin embargo, con el tiempo eso ha ido mucho más allá. Ahora el tema no es solamente tener acceso a las herramientas, sino que prácticamente cualquier persona las pueda usar. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado alguna vez o recientemente el concepto de low code, no code? Código bajo o sin código. ¿A qué se refiere? Exactamente. Se refiere a herramientas y programas diseñados para que una persona que no tiene conocimiento en programación pueda crear una página web o que pueda ayudarse a crear un aplicativo. ¿Qué tamaño, qué complejidad de aplicativo? El que sea. Esa es la intención inicial y es una fase inicial de la tecnología, pero la idea eventualmente es que a través del uso de inteligencia artificial, prácticamente una persona sin conocimiento alguno sobre codificación pueda crear prácticamente cualquier tipo de programa. Ahora imagínense si utilizamos el apoyo de inteligencia artificial para poder generar código que modifique o transforme algo de estas herramientas y las haga cada vez más peligrosas. Incluso haciéndolas peligrosas por personas que no tienen idea de lo que están haciendo o del impacto que pueden tener. Entonces aquí tenemos algunas herramientas que han salido desde el 2007 hasta el 2017. Voy a tomar el ejemplo de Emotet 2017. Fue una herramienta de malware muy popular. Ahí pongo todas bueno, esas gráficas son de 2021. Donde este malware salió, se hizo popular, mucha gente lo utilizó, hasta que las autoridades en 2021, entre enero y abril del 2021, dieron con la organización, cerraron el sitio donde se descargaba Emotet y parecía que todo había funcionado y que esa amenaza había desaparecido. Eso fue entre enero y abril de 2021. Pero sin embargo, esta gráfica es la gráfica de operación de Emotet en 2021. Lo que vemos es que a partir de noviembre, otra vez vuelve a resurgir el mismo malware, renovado, se le habían hecho parches, se le habían hecho modificaciones, haciéndolo más poderoso, y a finales del mismo año ya estaba otra vez en operación. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque a veces veamos un boletín donde dice que se ha encontrado una banda o que se ha podido desarticular algún tipo de software, eso quiere decir que la amenaza se elimina. Estas amenazas continuamente se están renovando y existen múltiples repositorios, ustedes ya lo han escuchado. La gran ventaja de Internet es que hay repositorios por todos lados, pero eso también juega en algunas ocasiones en contra cuando hablamos de ciberseguridad y cuando se trata de que en esos repositorios se guarde malware. ¿Por qué? Porque puede haber otros repositorios que no han sido cerrados y que eventualmente se pueden utilizar para tener copias de ese código que se puede usar nuevamente. Entonces, ahora, por otro lado también, otro de los temas importantes, la economía de escala que está detrás de esto. Yo sé que a lo largo de la mañana se ha mencionado que esto trae intereses económicos detrás y que hay una economía de escala detrás. Ahora quise traer este ejemplo. Este ejemplo es de la base de datos de Talos, Talos Intelligence. Estos son datos de diciembre, si no mal recuerdo. Los datos son datos actuales. Lo curioso es que todos tenemos la idea de que todos los ciberataques invariablemente piden millones de dólares a través de criptomonedas. Y la realidad es que no es así. Justamente es parte de la comoditización. ¿Qué creen ustedes? Haciendo una analogía. Si una persona roba 4 millones a un banco y otra persona le roba 20 pesos al banco y las autoridades tienen que investigar, ¿qué evento creen que investiguen más rápido? El más grande. Ahora, ¿qué pasaría, siguiendo también un concepto que se mencionó esta mañana? ¿Qué pasa? Antes era un evento de 1 millón, ahora ¿qué pasa si hay 1 millón de eventos de $1? Es lo mismo. El ingreso es el mismo, pero desde el punto de vista legal, ¿creen ustedes que las autoridades van a investigar 1 millón de eventos de robo de $1? No. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que el promedio de ataques de ransomware, este estudio es específicamente sobre ransomware, una de las múltiples variedades de riesgos que hay.
El número de ataques exitosos por día, 64.73. ¿Cuál es el promedio de pagos hecho? Apenas $300. No 300 millones, no 4 millones, no 1 millón. $300 en promedio. 6,000 pesos. ¿Sí? Si a nosotros, por alguna razón, estamos en nuestra empresa, recibimos un ataque de ransomware y nos piden 6,000 pesos para liberar la información, ¿qué creen ustedes que sea más rápido? ¿Pagar 6,000 pesos o pagar 1 millón de pesos? 6,000 pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el objetivo no es obtener una gran cantidad de dinero de una sola empresa, sino pequeñas cantidades de dinero de muchas empresas, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar otra propiedad muy interesante que fue la que mostré al principio, que es la replicación. ¿Qué pasa si el software tiene la capacidad de replicarse? Un software infectado que ya tocó un servidor tiene la capacidad de utilizar la capacidad de cómputo y las conexiones de ese servidor para enviar este malware a otros servidores, ¿sí? Y que haga el trabajo por nosotros. Es decir, utilizamos la misma infraestructura de los clientes y el Internet como si fuera una máquina automática de generación de ataques, de generación de ransom, que me está generando dinero, ¿sí? Porque a final de cuentas el programa va a mandar el dinero a donde yo le indique, ¿sí? Entonces, si multiplicamos 64.73 ataques exitosos por $300, nos daría un ingreso diario de $19,419. Nada mal para un día de trabajo. Ahora, bueno, sin impuestos. Si lo queremos limpiar, ponemos una empresa, declaramos impuestos y aún así sigue siendo un montón de dinero. Ahora, ¿qué pasa si 64 ataques por $300, ahora cada uno de esos servidores que toqué, a lo largo de un mes, se replica en 147 servidores más? ¿Sí? Estamos hablando más o menos 40 servidores por semana. Estamos hablando de un servidor diario. O sea, contagio a uno y contagio a uno más o a dos más. ¿Sí? Nada grave. Si multiplicamos entonces 64.73 por 300 por 147 nos va a dar esta cantidad, $2.8 millones mensuales, ¿sí? Sin impuestos, ¿sí? Ahora, si lo hacemos una actividad de tiempo completo a lo largo del año, multiplicamos, ya no por 365, supongo que todos queremos vacaciones, vamos a poner 5 días de vacaciones, 360 días, eso nos va a dar la cantidad que vemos acá, $34.2 millones. ¿Sí? Entonces, imaginemos por un momento, nada más digo, por no dejar aquí el tema al aire, ¿cuántos de aquí ganan 30 millones de dólares al año? En algunos años. Entonces, imagínense por un momento, si fuéramos una organización donde en un solo año, con mínimo personal, obtenemos ganancias de 34 millones de dólares. ¿En qué lo invertirían? Ahora, pensemos del lado del negocio. Ya quitémonos la cabeza del hacker, ahora pensemos del lado del empresario. Como empresarios, ¿en qué invertirían ese dinero? Tienen 34 millones de dólares. ¿Qué harían con eso? El negocio es replicar esto, ¿cierto? ¿En qué lo invertirían? A ver, algunas ideas. Investigación y desarrollo. ¿Quién invertiría en investigación y desarrollo? Ajá, investigación y desarrollo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si puedo aprovechar nuevas tecnologías como el cómputo cuántico, las capacidades de la nube? ¿Qué pasa si utilizo funciones como servicio, infraestructura como servicio, plataformas como servicio? Todos son servicios de nube, pero ahora yo tengo acceso a toda esa capacidad de cómputo porque tengo un montón de dinero para pagarlo. Y ahora utilizo todo eso no nada más para poder replicar 147 veces. Imagínense que lo replicamos 147,000 veces. ¿Ahora entienden la preocupación del Foro Económico Mundial? Esto en un año puede ser un problema tan grande que afecte la economía mundial. Por esa razón es que el mapa del Foro Económico Mundial cambió de manera tan dramática de un año a otro, por la capacidad de cómputo y por la cantidad de dinero que se está colectando sin que nadie aparentemente se hubiera dado cuenta del impacto. Entonces, así es como llegamos a 2023. Ahora,
También como una prueba de que esto es cierto, porque seguramente alguien puede ver esa suma estratosférica y decir, no, eso no es cierto. Este es un screenshot de una estación comprometida con Netia y este fue un caso que se abrió en Talos apenas el año pasado, creo que es de noviembre. Aquí lo interesante es la captura de pantalla de lo que recibió el cliente y aquí lo que quiero que vean es esto. ¿Cuál es la instrucción que le dieron? Mandar $300. ¿Sí? Entonces, con esto lo que quiero es que veamos un poquito distinto la economía de los ciberataques. Ya no se trata de los millones, se trata de unos pocos dólares. Por ende, nos puede pasar a cualquiera. ¿Sí? Cualquiera nos pueden mandar un ransomware y pedirnos $1,000 o $2,000 y decimos, bueno, $1,000 no es mucho, lo pago con la tarjeta y vámonos, ¿no? Y le pongo un antivirus. Pero esa pequeña aportación está contribuyendo de manera significativa para poder agravar todavía más esta situación a nivel de la economía mundial. Ahora, ¿cuáles son los retos? Los retos, evidentemente, entre más cosas tenemos conectada la empresa, las fábricas, el COVID-19 hizo que ahora todos trabajáramos desde casa, estudiáramos desde casa, vivimos en un entorno híbrido donde los perímetros, el famoso perímetro físico de seguridad ahora se desvanece y ahora se convierte en un perímetro electrónico de seguridad que se extiende mucho más allá de la organización y de las plantas. Se extiende hacia la nube y se extiende hasta nuestros hogares. Eso implica que hay mucho más espacio que proteger y de maneras ahora más distintas. Por eso tenemos que ser conscientes de esta situación para poder ser más eficaces. Ahora, ¿cuáles son las necesidades de las empresas bajo este nuevo entorno? Número uno, la posibilidad de poder evaluar el riesgo. En la mañana se hablaba de la ciberseguridad y alguien decía, mientras no podamos traducir estos datos a KPIs que me indiquen algún beneficio, algún indicador que reporta al negocio, va a ser difícil, por ejemplo, tener las autorizaciones para invertir en esto. Sin embargo, las empresas normalmente van a alinear sus proyectos de inversión tecnológica en 3 ejes fundamentales: la generación de ingresos, la generación de ahorros o la reducción de riesgo. Pensemos por un momento si tenemos una planta automotriz. Una planta automotriz generalmente fabrica entre 1,000 y 2,000 vehículos. Un paro de un día de trabajo de esa planta que represente dejar de producir 2,000 vehículos en ese día a un costo promedio de $2,000 por vehículo, ¿de cuánto sería el impacto de un paro de un día? $40 millones. Supongamos que no produce los 2,000 vehículos, que produzca 1,000, $20 millones. Si vamos al sector minero, todos ubican estos camiones gigantes que transportan el material, ¿cierto? Cada vehículo hay vehículos de diferentes tamaños, 200, 250, 300 toneladas métricas. Si tomamos un vehículo de 300 toneladas métricas, ¿cuántas rutas, cuántos transportes creen que llevan a cabo al día? Pongamos 10 al día. Son 3,000 toneladas. De esas 3,000 toneladas de beneficios, supongamos que el 98% es ley, es decir, metal, ¿sí? Entonces, sacamos el 98% de 3,000 toneladas y lo multiplicamos. Vamos a suponer que zinc y el precio de la onza del gramo de la onza de zinc es aproximadamente $8. Si hacemos la multiplicación, vamos a tener una ganancia alrededor de 23 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el impacto de que ese vehículo deje de transportar el beneficio para limpiarlo y sacar ahí el metal? Es grande. Entonces, siempre el impacto que va a haber a nivel de una operación va a ser más grande que la inversión que se tiene que hacer para prevenir esos incidentes. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, no hablamos de generar solamente ahorros o generar ingresos, sino también de reducir significativamente el riesgo, ¿sí? Después, otro de los problemas que tienen las empresas es que cada vez más personas saben de tecnología o van a Home Depot o van a Office Depot, compran una camarita, compran un switchecito, lo meten a la fábrica y lo hacen no necesariamente sabiendo lo que están haciendo, no desde el punto de vista de tecnología o no desde el punto de vista de ciberseguridad. Y eso genera un fenómeno que se conoce generalmente como Shadow IT, es decir, elementos de comunicaciones o elementos de tecnología que alguien conecta dentro de la empresa, pero no lo reporta a los departamentos encargados de gestionar y asegurar esa tecnología, por lo cual esos elementos pueden ser eventualmente utilizados por los hackers para poder generar las intrusiones. Y después, a continuación,
Pues la necesidad de comunicar la parte operativa con la parte administrativa para poder intercambiar información y generar un modelo de producción just in time o tener visibilidad en tiempo real de cuánto producimos, cómo producimos, cuál es la merma, cuál es el costo de producción, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. Esto que les estoy mostrando acá son los protocolos de comunicación para sistemas de control industrial más utilizados a nivel mundial. Probablemente aquí estoy abarcando el 95% de lo que hay en el mercado. Ahora, se dice que para que un protocolo sea seguro, debe al menos contar con 3 características básicas. Hoy ya se habla de 5, pero por lo menos 3 son fundamentales. Autenticación, integridad y confidencialidad. Es decir, confidencialidad, que si yo mando un dato de un punto A a un punto B, un tercero no lo puede ver. Integridad, que si yo mando un dato de un punto A a un punto B, un tercero no lo puede alterar. Y autenticación, que si yo mando un dato, yo soy una persona autorizada para transmitir ese dato y el sistema que lo transmite es un sistema autorizado para transmitir ese dato. ¿Sí? Se dice que cuando un protocolo o algún sistema cumple con estos 3 criterios básicos, de alguna manera es seguro, al menos a nivel muy básico. Ahora, si yo les pregunto de aquí, ¿cuál de estos protocolos cumpliría con esos 3 criterios? ¿Cuál señalarían? La realidad es que ninguno. Cuando estos protocolos se desarrollaron la década pasada o hace 2 décadas, realmente toda el área operativa de las plantas estaba completamente desconectada de la red administrativa, que es la que conecta a su vez el Internet, por lo cual la estrategia en esa época era implementar la seguridad por aislamiento. Se creía que aquello que estaba aislado no podía ser atacado porque no tenía ningún tipo de conectividad con Internet. Sin embargo, el ataque de Ucrania, los diferentes ataques que se dieron entre 2015 y 2018 demostraron que la seguridad por aislamiento simplemente no funciona. ¿Sí? Hoy día existen muchos mecanismos para poder infiltrar sistemas que están aparentemente aislados. Adelante. No, la seguridad por aislamiento es yo me encierro y me desconecto de cualquier otro lado. O sea, yo vivo en mi casa y no tengo ni teléfono ni nada. ¿Sí? Es decir, en una planta, básicamente la planta está desconectada del área administrativa, del Internet y de cualquier elemento externo. Vive como una isla. ¿Sí? Pero esas islas también han sido hackeadas, por lo cual esa estrategia de seguridad por aislamiento desde el 2015 ha demostrado que no es efectiva. ¿Sí? Un ejemplo de eso fue justamente con Stuxnet. En 2015-2016 el gobierno de Irán tenía un programa para enriquecer uranio y poder crear sus propias armas de destrucción masiva. Entonces tenía una instalación en el desierto subterránea que no habían podido localizar. Lo que hizo el gobierno de Estados Unidos es que a través de los satélites tomaron diferentes fotos y pudieron identificar algunos patrones en la arena del desierto que les dieron la indicación de que abajo de ahí había algo, ¿no? Estaba como muy montículos de arena como muy cuadraditos. Dijeron, ahí pues, estimamos que ahí es donde está la planta. Y adicionalmente el pequeño detalle que había autos estacionados en medio de la nada, ¿no? en el desierto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Compilaron el malware, lo pusieron en el famoso USB, que ahora es digamos, anécdota, lo dejaron en el estacionamiento, simplemente alguien ahí lo vio y como no había absolutamente nada más, pensaron que a alguien se le había caído, llegaron con el USB, lo metieron a una de las HMIs y lo que hizo esta cosa fue entrar al protocolo Profinet específicamente y lo que hizo fue solamente modificar uno de los parámetros que controlaban las centrífugas que enriquecían el uranio. Y lo único que hizo fue variar la frecuencia. Entonces, al variar la frecuencia, hizo que se desincronizaran las centrífugas. Imagínense, las centrífugas pequeñas con las que separan el plasma de la sangre. Ahora, imagínense eso multiplicado por 1000, no 100, mucho más grande. Y eso desincronizándose, terminaron destruyendo las centrífugas y eso retrasó el programa nuclear de Irán aproximadamente 5 años. Y por esa razón Irán hoy en día no tiene armas de destrucción masiva. Y de ahí se hizo famoso este famoso Stuxnet, que eventualmente se hizo público en repositorios como GitHub y otros que hay por Internet. Entonces, hoy en día, de hecho, esa anécdota se ha vuelto ya caso de estudio en varios lugares. Ahora, cuando vemos, ahora sí, el modelo ISA 95
donde tenemos el área administrativa, una DMZ y la red de la planta, ¿cuáles son los puntos que están tratando de comprometer los hackers o estas empresas dedicadas a esta actividad? En primera instancia, están tratando de comprometer las estaciones supervisoras. La razón, más del 85% de esas estaciones están trabajando con sistemas operativos viejos como Windows o incluso Windows XP, que incluso ya está en fase de fin de vida y fin de soporte. Después, a continuación, comprometer los PLCs o los dispositivos de entrada-salida. ¿Cuál es la razón? Que estos dispositivos tienen la capacidad de conectarse y la gran mayoría de ellos vienen con una seguridad, con un password y un user default, y en muchos otros ni siquiera traen este mecanismo. ¿Dónde se pueden consultar ese tipo de users y password? Hay bases de datos públicas donde ustedes pueden entrar y ver, incluso a nivel de país, cuál es la lista de elementos vulnerables que se están localizando. Y hay bases de datos como Shodan que nos permiten consultar esto todos los días. A continuación, la red de comunicaciones. Si se compromete la red de comunicaciones, se interrumpe completamente el proceso y bueno, ya las bases de datos y los dispositivos inteligentes ya son en menor cantidad. Pero básicamente, comprometiendo los dispositivos IoT, las estaciones de trabajo, computadoras o la red, estamos abarcando más del 75% del riesgo en nuestra planta. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Hasta aquí quedó claro cuál es el problema y cuáles son los retos. Ok, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, vamos a entender por qué fallamos. ¿Sí? La ciberseguridad es un tema del que se ha hablado por años. Hay estudios, como ustedes ven, que llevan muchos años y aparentemente no hay un avance. ¿Cuál es el problema? ¿Es la tecnología? ¿Es el factor humano o son los procesos? ¿Ustedes qué creen que es lo que está fallando? Las máquinas se comportan como los humanos. Entonces aquí tenemos dos elementos. Tenemos la tecnología y tenemos el factor humano. Los procesos. También, si no hay procesos claros, definidos, si nosotros no somos conscientes del papel que jugamos dentro del esquema de seguridad de la empresa, pues probablemente no vamos a tomar las mejores decisiones. Entonces, por eso dejé esta imagen, para poder motivar el diálogo. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes son algunas experiencias personales que me ha tocado vivir en Latinoamérica a lo largo de los últimos años. Algunas cosas que debemos evitar, y esto lo pongo con el afán de generar la reflexión de lo que sucede y de lo que no debemos hacer. Y mucho de esto ni siquiera cuesta. ¿Sí? Es lo importante. Les voy a mostrar algunos consejos de seguridad que no cuestan, pero ahorran muchísimo dinero a la empresa. El primero, ¿cuál es el problema que vemos aquí? Lo voy a ampliar un poco para que tengamos una mejor vista. Entonces, esto fue un caso aquí en México. No voy a mencionar la empresa. ¿Qué es lo que falló aquí? ¿Fue la tecnología? ¿Fue el proceso? ¿O fue el factor humano? ¿Hay algún escenario donde esto debería ser permitido? Entonces, ¿qué falló? ¿Falló el proceso, falló la tecnología o el factor humano? ¿O un poco de los tres? Un poco de los tres, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona seguramente lo hizo para facilitar su acceso mientras está limpiando, pero por otro lado, a lo mejor nadie le dijo que eso no se debe hacer porque pone en riesgo a toda la organización y que un externo simplemente puede empujar la puerta y entrar y hacer lo que se le dé la gana sin que nadie se dé cuenta, ¿sí? Ahora, vamos a ver otro escenario. Este escenario ya no fue en México, pero fue en un pequeño país del Caribe. Esto que vemos es parte de un centro de control desde donde se gestiona todo el sistema eléctrico de ese país. Hasta aquí no vemos nada raro, pero vamos a ver ahí una pequeña etiqueta. Le voy a hacer un zoom para que veamos qué es lo que está ahí. Bueno, ahí rápidamente vemos que está el nombre del sistema, el host ID, la dirección del host, la dirección del servidor, el dominio y el password. ¿Qué más nos falta para hackear este sistema? Entonces, ¿qué fue lo que falló aquí? ¿Fue la tecnología? ¿Fue el factor humano? ¿O fue el proceso? ¿Sí? Entonces, probablemente fue un poco de los tres. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace eso? Probablemente porque el estar actualizando los sistemas de seguridad es tan engorroso
que la gente se quiere evitar el tiempo, sobre todo en sistemas de misión crítica, donde los passwords se tienen que estar cambiando cada semana. Evitar el engorro de que llegue el próximo, porque esta infraestructura trabaja 7x24 los 365 días. Entonces, hay 3 turnos de trabajo y cada vez que llega un nuevo turno de trabajo, la siguiente semana hay que darle los passwords que se cambiaron para que tenga acceso a todos los sistemas. Entonces, lo que hace la gente para evitar perder 30 horas de mi tiempo en pasar toda la información, simplemente la ponen en esta etiqueta, la dejan pegada para que cuando llegue el siguiente equipo tenga toda la información y yo pueda salir más temprano de mi trabajo. Entonces, eso es la realidad que motivó esta situación. Ahora, vamos a ver otra. Esta de aquí. Esto de aquí es una HMI, una computadora básicamente, que gestiona todo el proceso completo de una planta cementera. Todo el proceso completo depende de esta máquina. ¿Cuál es el problema que vemos ahí? Voy a ampliar ahí el mensaje. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Ahí nos dice, ¿no? Tiene una licencia que no es válida. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿cómo está trabajando? La famosa licencia pirata, ¿sí? ¿Cómo la consiguieron? No voy a entrar en ese detalle, pero este servidor, que es parte de una planta, está trabajando con una licencia pirata. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista de ciberseguridad? Que cuando hay un boletín de ciberseguridad y tratamos de bajar el parche a esta máquina, simplemente el proveedor no me va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque lo primero que va a verificar es la validez de mi licencia. Si no tengo una licencia válida, quiere decir que el producto no lo pagué. Y si no lo pagué, no obtengo los beneficios de los parches. No, bueno, depende de dónde lo bajemos. Si lo bajan de alguna liga que no tiene nombre de dominio claro y que viene con códigos alfanuméricos, no la abran. Pero si viene con nombre claro de dominio en texto, es más probable que sea limpio. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? No debemos tener equipos en producción que tengan licencias falsas. ¿Por qué? Porque es un riesgo de seguridad que no vamos a poder resolver. ¿Qué es lo que hay que tener que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Parar el proceso, bajar todas las aplicaciones de esta máquina, comprar las licencias y volver a reinstalar todo con licencias nuevas, ¿sí? Para que esto trabaje de manera adecuada. Otra más, esta es más reciente, esta también fue en México. Esto fue una pantalla que me topé en una planta de fabricación de piezas para motor, justamente en el área de registro. Saben que todos los proveedores llegamos a un área de registro y ahí se hace todo un protocolo para registrar nombre, de dónde vengo, la computadora, etcétera, etcétera. Y ahí, en este lugar particular, estaba esta pantalla con estos datos bien bonitos. Vemos esa pantalla donde me dice, número 1, la conexión con el servidor Centaur se ha perdido, a favor de verificar si el sistema está conectado. Entonces, ¿qué podemos sacar de ese mensaje? ¿Qué tipo de sistema tienen ellos ahí implementado? ¿Qué marca o qué modelo de software están utilizando para la seguridad? Y después aquí viene algo bien bonito. Perdónenme. Acá. ¿Qué dice aquí? ¿Y qué dice acá? La dirección IP del administrador. Entonces, si quisiera hackear a alguien dentro de esa planta, ¿por quién empezaría? Probablemente el administrador. ¿Cómo ubico al administrador? Ya me ahorraron el trabajo. Prácticamente ya tengo ahí por dónde empezar. Ahora, otra parte interesante viene acá. Cuando alguno de nosotros vamos a una planta, ¿alguna vez nos hemos preguntado si nuestra información se guarda de manera adecuada? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque al menos en este caso aquí lo que me encontré fue toda la lista de asistentes de ese día con nombre y apellido. Sí, aquí la tengo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el impacto que puede tener esto? Que simplemente puedo cambiar el nombre a la hora de lanzar un ataque por el nombre de alguien que normalmente está asistiendo a la planta. Y podríamos hacer una suplantación de identidad por alguien que ya es reconocido continuamente en esa planta, que no levantaría ninguna sospecha. ¿Por qué? Porque tengo la lista de quienes atienden a ese lugar todos los días, ¿sí? Porque es información que está a la vista, simplemente hay que llegar, tomar una foto y ni siquiera hay que entrar a la planta, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué falló? ¿Fue la tecnología? ¿Fue el proceso? ¿O fue el factor humano? Entonces, ahora, en todos estos casos que he presentado, ¿cuánto nos costaría remediarlo?
¿Y cuánto le ahorraría a la empresa o cuánto le reduciría a la empresa en riesgo? ¿Sí? Y no estamos hablando de inversiones, estamos hablando de pequeños cambios organizacionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando alguien no sigue las recomendaciones? Bueno, lo que puede pasar es que alguien llega por la mañana, abre su computadora, vamos a trabajar, mientras me sirvo un café, abro mi Word para ver mi hoja de ruta, empiezo a trabajar y al momento que estoy trabajando noto que algo no va bien, de repente aparece esta pantalla que me dice que mi información está siendo encriptada. En ese momento entro en pánico, trato de cambiarme, entro al navegador quiero pensar que eso es solo un sueño y que no es realidad, y cuando entro al navegador aparece la misma pantalla y en ese momento me doy cuenta que es real, que no puedo acceder ni a mis aplicativos, ni a mi información, ni a mis cargas de trabajo. Así es como se ve un ataque de ransomware en tiempo real. Ahora, esa no es la única amenaza. La realidad es que cuando vemos el panorama, y esto es algo muy sintetizado del panorama general, hay muchas otras cosas. Hasta ahorita solamente he hablado de ransomware, pero hay muchas otras cosas. Hay ataques a la cadena de suministro, hay problemas de software que no tiene parche, problemas de phishing, ataques a través de campañas de correo, ataques que buscan borrar todo el contenido de los servidores o las bases de datos, ataques persistentes, ataques de spyware, malware, ataques de negación de servicio distribuido, man in the middle, credenciales, como ya lo vimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es solamente un panorama a muy alto nivel. Entonces, por esa razón, es importante tener la conciencia clara de que para resolver el problema necesitamos 3 elementos fundamentales. Número 1, la tecnología, pero la tecnología no va a resolver al 100% el problema. Número 2, el factor humano, imprescindible. Y número 3, los procesos. Si no tenemos esa triada, va a ser muy difícil resolver o siquiera atacar de manera eficaz el problema de la ciberseguridad. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, tener un plan. En ese plan, ¿qué debemos tomar en cuenta? Número 1, una arquitectura. Número 2, los estándares. Los estándares nos van a dar las mejores prácticas, los mecanismos, y de ahí, adicionalmente, debemos contar con un sistema de gestión para la ciberseguridad. Es decir, pasar de la escena que vimos en el video inicial, donde teníamos a un guardia viendo simultáneamente 8 pantallas, a un escenario donde tengamos una sola pantalla que utilice inteligencia artificial de preferencia, que consolide toda la información tanto del perímetro físico como del perímetro electrónico y me dé toda la información en forma de KPIs, como si fuéramos en un Google, en un Google Maps o en un Waze. Es decir, que no me mande el montón de logs que tengo que leer en un momento de ataque, sino que me diga izquierda, derecha o de frente. ¿Sí? Que podamos tener indicadores que podamos interpretar en fracciones, en milisegundos, para tomar decisiones efectivas. Entonces, y por último, esa estrategia de ciberseguridad debe comprender tanto la parte operativa, es decir, las plantas, como las partes administrativas. ¿Sí? Debe ser holística. Ya la seguridad por aislamiento, la seguridad en islas, no es efectiva. ¿Sí? Es muy importante que esté integrada. Para ello, ahí sí, en la parte de arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura? El modelo ISA 95. Este modelo ISA 95 es muy sencillo, tiene 5 capas. Todo lo que está de la capa 3 para abajo es la planta de manufactura, ya sea para sectores petroleros, energía, minería, manufactura discreta, continua, la que ustedes mencionen. Lo que está abajo de la capa 3 hacia abajo es la planta, luego tenemos una capa de seguridad que es la DMZ, y después la capa 4 y 5 están en el área administrativa, es donde están los sistemas de soporte al negocio y los sistemas de gestión de los insumos para manufactura. Entonces, esto que vemos aquí es el esqueleto, básicamente es como un esqueleto sobre el cual eventualmente se montan aplicativos y otras soluciones que en conjunto forman el famoso modelo 4.0. Ahora, cuando hablamos de estándares, ¿por dónde empezar? Está el famoso estándar de la IEC 62443, que a su vez se deriva de NERC CIP, y en la sección 3.3, habla de aspectos muy importantes que sugiero leer. Es una norma muy extensa, tiene más de 10 capítulos, pero por lo menos les sugiero leer el capítulo 3, donde nos dice al menos cuáles son los elementos que debemos considerar para poder tener una implementación táctica apropiada. Y ahí nos habla de mecanismos de autenticación, mecanismos de control, mecanismos de integridad, ¿les suena? Integridad, autenticación y confidencialidad.
Entonces aquí tenemos autenticación, integridad y confidencialidad. Visualización de los flujos de información, es decir, quién habla con qué, respuesta a incidentes y disponibilidad, ¿sí? La disponibilidad de todo el sistema. Entonces nos dice que al menos cuáles son los elementos que debemos considerar para poder tener esos bloques que en conjunto nos dan un baseline bastante bueno de ciberseguridad para nuestro proceso. Entonces aquí no estamos solamente hablando de cajas. Aquí no nos dice de cajas, ni productos, ni software. Son funciones que tenemos que implementar, ya sea en hardware o en software, pero que en su conjunto nos van a ayudar de manera significativa a reducir el riesgo para la operación. Entonces, ¿qué funciones son las que tenemos que implementar? Ya pasando al tema táctico. Entonces, la normativa en general nos habla de 7 grandes funciones que debemos implementar. Número 1, proteger la comunicación con las HMIs, con las computadoras viejitas. Protocolos como HTTP o protocolos que no tengan seguridad, de preferencia no utilizarlos. Reemplazarlos por versiones seguras como HTTPS, SSL, etc. Es más, hoy en día, cuando nosotros nos conectamos desde la casa, lo hacemos a través de una VPN, ¿cierto? Para asegurar la conexión remota. Entonces, lo mismo debemos hacer incluso cuando estamos dentro de la organización con esas comunicaciones hacia las máquinas que controlan el proceso de producción. Número 2, hacer algo que se llama inspección profunda de paquetes, y esto no es otra cosa que utilizar inteligencia artificial para detectar anomalías. Y ahí se utilizan múltiples técnicas como Machine Learning, buscando outliers que nos van a permitir identificar en qué momento alguna actividad está generando un patrón anómalo de tráfico que puede dar el indicio de un ataque, incluso de los que no hay ningún antecedente previo, ataques de día cero. Por otro lado, protección contra malware. Para los sistemas de control industrial es fundamental. ¿Sí? La protección contra el malware es a los sistemas industriales como los sistemas antivirus, a los sistemas empresariales. Por otro lado, ya lo comenté, es válido tener conexiones remotas, sí, siempre y cuando estén aseguradas, pero adicionalmente debemos contar con la capacidad para poder mirar e inspeccionar el tráfico dentro de esas conexiones encriptadas. ¿Por qué razón? Imagínense, a partir de la pandemia, nos conectamos desde la casa, levantamos una VPN, pero la seguridad en casa no es la misma que la seguridad de la empresa. ¿Qué pasa si en casa entro a una página web y, como ya mostré, detrás esa cosa se conecta con 20 nodos más y alguno de esos nodos me baja un malware? Y yo levanto posteriormente la VPN y me conecto a la planta. ¿Qué pasa con ese malware? Va a brincar a través de la VPN. Y si brinca a través de una conexión segura, los sistemas de seguridad no lo van a ver, a menos que cuenten con la inteligencia artificial que permita inspeccionar el tráfico dentro de esas conexiones encriptadas. Es una nueva necesidad derivada justamente de los fenómenos que observamos en la pandemia. Otro aspecto importante, las HMIs, como ya lo vieron, hay que asegurarlas, hay que parcharlas, y la seguridad debe tener visibilidad incluso a nivel de los aplicativos que están instalados dentro de esas computadoras. Por último, debemos contar con mecanismos que nos permitan implementar políticas para el intercambio de información entre la información que cruzamos de la planta con las áreas administrativas, ¿sí? De los sistemas de producción con los sistemas de gestión empresarial. Y eso normalmente lo haríamos con listas de control de acceso que gestionamos a través de un dispositivo llamado firewall. Y por último, capítulo 7 de la normativa. Debemos contar con una sola pantalla, un solo sistema que nos permita consolidar la información de seguridad, tanto del perímetro físico como del perímetro electrónico, y en una sola pantalla nos diga qué es lo que está pasando, nos diga cuál es el riesgo, cuáles son los involucrados, y que me dé una pauta de acción para tomar una decisión de manera rápida, ¿sí? Que no tenga que estar viendo 8 pantallas para ver qué tengo que hacer y pasaron 10 segundos y ya todo el sistema fue infectado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo implementemos esto? Si lo hacemos en hardware, en software o en alguna marca de nuestra preferencia, la normativa no nos lo menciona, tenemos libertad para hacerlo de esa manera. Ahora, desde el punto de vista normativo, este es el framework que les recomiendo leer, sobre todo para esas noches de insomnio que no sabemos qué hacer. Esta es una lectura muy buena que los va a llevar a dormir muy rápidamente y muy a gusto. Por otro lado, ahora sí, pasando a la táctica, ¿cómo implementamos todo este montón de cosas? Número 1, para poder implementar debemos contar con 4 tipos de mecanismos. Número 1, mecanismos de descubrimiento de amenazas. Tenemos que saber quiénes son las amenazas. Número 2, tener información para identificar que algo es amenaza o no, y para eso utilizamos inteligencia artificial. Número 3, capacidad para detectar efectivamente una amenaza. Y número 4, para poderla eliminar, ¿sí? Entonces, con esos 4 elementos podemos ya defender la infraestructura. Entonces, en primera instancia, debemos tomar en cuenta
que la mayoría de las empresas hoy en día están en el proceso de implementación de su famoso modelo 4.0. ¿Alguien de ustedes había visto esta gráfica? ¿Qué es el modelo 4.0? Básicamente es un modelo donde utilizamos diferentes tecnologías para hacer la adquisición de datos, ¿sí? La adquisición y procesamiento de datos para tener visibilidad en tiempo real de cuánto producimos, cómo producimos, cuál es la merma, cuál es el inventario, cuál es el costo operativo, cuál es el margen neto bruto, cuál es el descuento que puedo dar a mis clientes, cuál es el proceso de push-pull que tengo que hacer para mis áreas de almacenamiento, etcétera, entre otras muchas decisiones. Entonces, si lo vemos ahí, es bastante complejo. Aquí hablamos de Internet de las cosas, datos no estructurados, Edge Computing, Data Fabric, Data Warehouse, Data Lake, las bases de datos, las plataformas analíticas, inteligencia artificial, realidad aumentada, Machine to Machine, Machine Learning, Deep Learning, plataformas de nube, aplicativos. Y como esto es bastante complejo, por eso la necesidad de tener algo que llamamos Full Stack Observability, que me permita ver las comunicaciones y los flujos a lo largo de todo ese stack para poder identificar y resolver problemas, porque esto es bastante complejo. Pero de este lado, si vemos la ciberseguridad, también es transversal a todas las capas, porque es la encargada de incorporar los elementos de integridad, autenticación y confidencialidad en las comunicaciones de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que nuestra empresa está en el proceso de implementar el famoso 4.0, el modelo 4.0 es intrínsecamente seguro. Es decir, cada capa que lo compone debe tener algún elemento de seguridad que nos permita incorporar estas tres cualidades básicas. Bajo este contexto, entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Bueno, otro tema que quiero desmitificar ahora, y yo sé que muchos se van a desilusionar, es que no existe un solo dispositivo tecnológico que nos permita abordar todos los problemas de seguridad de una empresa. No existe y dudo que en algunos años vaya a existir. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de contar con diferentes herramientas que en su conjunto nos van a ayudar a minimizar el riesgo para la operación. Entonces, si queremos, por ejemplo, controlar qué personas o dispositivos acceden a la infraestructura de comunicaciones de nuestra empresa, requerimos un sistema de control de acceso. Si tenemos aplicativos o personas que están trabajando de manera remota y utilizan el Internet para conectarse a sus procesos, a sus máquinas o a sus nubes para bajar sus aplicaciones, sus cargas de trabajo o su información, requerimos proteger el DNS. Si nos conectamos desde casa y levantamos una VPN y tenemos miedo de que ahí se pueda filtrar una conexión de ransomware, necesitamos tener analítica cognitiva que puede inspeccionar el tráfico dentro de esas conexiones encriptadas. Y por otro lado, si quiero crear políticas para definir quién puede intercambiar información con quién dentro de la planta o de la planta las áreas administrativas, necesito listas de control de acceso y para ello requiere un firewall para gestionarlas, ¿sí? El conjunto de todas estas herramientas es lo que poco a poco me va a ayudar a reducir el riesgo en todas las diferentes áreas operativas de la empresa. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tenemos la famosa ISA 95. La ISA 95, cuando se crea, básicamente, ya lo dije, tiene 5 capas. La capa 3 para abajo está aquí, es toda el área de operaciones, la planta de manufactura, la capa de seguridad y después el área administrativa. Básicamente, esta arquitectura se diseñó en una época, y aquí estoy poniendo el dato del 2009, donde, según los estudios como este, nos decía que el 49% del riesgo de los ciberataques provenían del Internet, es decir, conexiones que venían del exterior a través de la red IT hacia la planta. 17% de los ciberataques se daban a través de conexiones directas de Internet hacia el plano de control de la planta. 10% de los ciberataques se daban a través de los puertos que se consideraban seguros, o hasta la fecha se consideran seguros, y tan solo en estos 3 puntos ya se concentraba más del 75% del riesgo, ¿sí? Entonces, un detalle interesante, ¿cómo es que esta cosa dice que el 17% del riesgo era de conexiones a Internet aquí, si aquí no hay ninguna cosa que me diga Internet? Bueno, la realidad es que en Latinoamérica hemos tenido desde hace años la costumbre de poner módems con conexión a Internet cuando queremos dar conectividad remota a proveedores o incluso mismos usuarios, incluso antes de la pandemia. ¿Cuál es el problema? Que cuando esos dispositivos no se retiran después de una maniobra, se vuelven una puerta trasera que incluso salta todo el proceso de seguridad de la arquitectura y en 17% de los casos eso motivó un ciberataque. Entonces, con esto en mente, ¿cuál fue el problema? Bueno, el problema es que los hackers también conocen esta arquitectura, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de la arquitectura? Bueno, que básicamente está diseñada para poder detectar y contener ataques de norte a sur. Pero ¿qué pasa
y esto lo pensaron los hackers a partir de 2016, ¿qué pasa si modifico los flujos de ataque de tal forma que no pasen por la DMZ? Un mantra que toda empresa de seguridad seguro les habrá comentado es que no podemos proteger aquello que no podemos ver. Entonces, si viene un flujo de comunicación que no pasa por la DMZ no tendría la capacidad de verlo. Y por esa razón muchos ciberataques sucedieron sin que los sistemas de seguridad de la DMZ se percataran de ello. Entonces, aquí se crea otro problema, los ataques este a oeste. Y eso a su vez da pauta a la creación de nuevas tecnologías como son los sensores que nos permiten poder identificar ataques norte-sur o también este-oeste, ¿sí? Entonces, el gran salto a partir de 2018 en la seguridad para los sistemas de control industrial fue la aparición o la evolución de los sensores que ahora pueden ir embebidos dentro de los mismos equipos de comunicación para poder hacer el monitoreo y la detección y eliminación de este tipo de amenazas. Ahora, de acuerdo a la normativa, ¿cómo protegemos entonces esto? Entonces, la normativa nos dice que tenemos 3 métodos para proteger. Método pasivo, método activo o método híbrido. Método pasivo. Método pasivo es utilizar elementos de software que están embebidos en la red de comunicaciones, routers, switches, wireless o lo que tengamos. Se activan de manera local, hacen la detección de manera local y si hay algún problema lo resuelven de manera local sin meter delay al proceso. Esto es muy importante. Eso es un método pasivo. Un método activo, por otro lado, es una pieza de hardware que se conecta en serie con respecto a los flujos de tráfico para hacer que el flujo de tráfico pase por la matriz de conmutación de esta cosa que hace inspección profunda de paquetes y utiliza inteligencia artificial para poder identificar cualquier amenaza. Ese es el elemento activo. Una estrategia híbrida es la combinación de ambas. Entonces, si queremos empezar por un pasivo, aquí tenemos algunos ejemplos. Se activan localmente. La gran ventaja hoy en día es que a través de nuestros sistemas esto ya se puede hacer de manera gráfica, con lo cual simplemente le indicamos qué tipo de conexión voy a tener y automáticamente ese template va a bajar todos los mecanismos para asegurar la comunicación. Un método activo, pondríamos los sensores como una aplicación Docker dentro de las máquinas virtuales de los equipos de nueva generación, haciendo que cada dispositivo se vuelva un sensor. A este concepto se le conoce como la red como sensor. Es decir, cada capa de la ISA 95 tiene un elemento de seguridad que la hace intrínsecamente segura. Por último, complementarlo con los sistemas de inteligencia, Threat Intelligence. Estos sistemas se van a estar actualizando continuamente. Cada vez que aparece una nueva amenaza, se hace un análisis forense, se generan firmas que a su vez bajan los equipos para actualizar sus bases de datos, de tal forma que un ataque que aparece en China, 24 horas después, yo lo pueda reconocer incluso acá en México, y si ese ataque llega acá, ya no me vea yo afectado. Entonces, por último, para terminar mi presentación, ¿cuál es la guía? ¿Por dónde empezar? Número 1, definir los límites entre lo que es la red operativa, la red administrativa y poner un firewall en el medio. Número 2, poner los sensores a nivel de las diferentes capas en la red de la planta para protegerla de ataques este a oeste. Número 3, implementar zonas de seguridad, hacer una segmentación de tal forma que si hay un problema afecte solamente un segmento de la red operativa, pero no a toda la organización en su conjunto. Y por último, tener herramientas que me permitan investigar los eventos y poder evaluar el riesgo en una sola pantalla de preferencia, ¿sí? Entonces, de tal forma que las personas encargadas de operar esto no tengan que ver simultáneamente 8 o 10 pantallas para tomar decisiones. Hasta aquí espero haber cubierto todos los aspectos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay una aplicación? Por ahí les dejamos nuestros datos. Estamos muy a la orden para cualquier asesoría, cualquier duda, ¿sí? ¿Alguna otra? Si no hay preguntas, les agradezco a todos.